compartir este taller que ha organizado nuestras amigas de Granada, a las que como ayer agradezco muchísimo lo que conlleva el esfuerzo, la iniciativa para que una cosa como esta sea posible. Vamos a pasar, salvo que vayáis corriendo a las 9 de la mañana, vamos a pasar bastantes horas juntos. Y por tanto eso posibilita que compartamos cosas que en una charla, que en el formato de lo que es una denominada conferencia, una charla coloquio, no se puede hacer. Eso tiene una gran ventaja, y es que se puede entrar en los asuntos con un detalle, con una profundidad, que en una charla convencional simplemente que no hay tiempo. Tiene, sin embargo, una desventaja, y es que permite que compartamos cosas y permite que, en mi caso, abra el corazón con vosotros y con vosotras para tratar asuntos que, por decirlo de alguna forma, a lo mejor son menos atractivos para más de uno y de una de los presentes. Como son muchas horas, vamos a hablar, por supuesto, de lo que es el nuevo ciclo que arranca a finales de este año, con mayor detalle de lo que hicimos ayer por la tarde o de lo que puedo hacer en las charlas que habéis podido ver por internet. Vamos a hablar, por tanto, del momento de despertar consciencial que vive la humanidad. Vamos a repasar lo que eso significa en cuanto a el convencimiento de que el cambio es algo que se mueve desde el interior, que no es exterior, sino que es interior. En ese sentido recordaréis lo que posiblemente no habéis oído ya acerca de la dinámica consciencial, cómo vamos tomando consciencia, cómo la consciencia se va expandiendo, cómo esa dinámica consciencial posibilita que seamos conscientes de que la vida es responsabilidad de cada uno al 100%, lo que son las intercepciones conscienciales, el papel de la noche, el papel de los ratos malos, entre comillas, en el proceso de expansión. Hablaremos también de la primavera consciencial, en qué consiste, cuáles son sus características fundamentales, cómo va a desplegarse desde el momento presente hasta mitad del año 2013, con sus consecuencias fundamentales. Vamos a ver el momento de sincronía que hay entre ambas cosas, es decir, entre el despertar consciencial de la humanidad y la primavera consciencial. El no por casualidad, ambas cosas coinciden en lo que denominamos tiempo. Eso no es ni mucho menos una casualidad, sino que tiene su porqué y tiene su para qué. Hablaremos igualmente, a propósito del paraíso, al que también haremos referencia, a la configuración divinal que tenemos. En ese sentido no me quedaré solamente en lo que son los apartados espirituales, sino que entraremos de lleno en lo que son nuestros apartados físicos. Hablaremos del papel del corazón, del papel de los pulmones, de la respiración consciente. Hablaremos con tranquilidad de este maravilloso sistema de comunicación que tenemos en la cabeza, que es el cerebro con la glándula pineal configurando el tercer ojo. Hablaremos de nuestro cuerpo energético y de su interacción con el sistema inmunológico, cómo a través de esa interacción podemos graduar nuestra edad, no nuestra edad física, no nuestra edad de DNI, pero sí nuestra edad biológica. Hablaremos también de la sexualidad como algo sagrado, de los componentes de sexualidad que tenemos en nuestro organismo y que interaccionan energéticamente con nosotros mismos y con los demás. Hablaremos del ADN, de su configuración físico-biológica y también de su configuración energética y su configuración de carácter espiritual. Y también hablaremos del sufrimiento, de lo que habréis oído hablar, porque me parece que es algo muy importante, el asumir que sufrimos, el ser capaces de analizar las distintas capas de sufrimiento que hay en el ser humano, no huir de ese sufrimiento, sino aceptarlo, y a partir de la no huida del sufrimiento, proceder a su transformación. Posiblemente lo que es la mañana nos dé tiempo de desarrollar el despertar consciencial, la primavera consciencial y la sincronía entre ambas cosas, y es probable que sea ya por la tarde cuando podamos entrar de lleno en lo que son estos componentes físico-biológicos a los que he hecho mención, desde el corazón hasta el ADN, o el no huir del sufrimiento en sus distintas capas y cómo transformar el sufrimiento en paz, en compasión y en amor. De estas cosas y de otras muchas que seguro que irán fluyendo y que son imposibles, afortunadamente, de prever, iremos centrando las horas que vamos a pasar juntos. No obstante, vamos a empezar por otra cosa, que es precisamente lo que claramente puedo compartir y que de hecho solamente he podido compartir hasta ahora en la charla que desarrollo en la ciudad de Sevilla dentro de una actividad que se llama los talleres de espiritualidad para buscadores y que desarrollamos 2 veces al año, en el primer semestre y en el segundo semestre del año. En cada caso son 13 sesiones, 3 horas cada uno, con lo que el número
esas 40 horas hay una parte importante a la que le solemos dedicar entre 10 y 12 horas que se denomina física de la vida. Y precisamente hoy voy a comenzar por ahí, por la física de la vida, intentando que lo que es un desarrollo de eso de 10 o 12 horas, a ver si soy capaz de compartirlo con vosotros y con vosotras en no más de 40-45 minutos. A ver si esto fluye y a ver si es posible que sea así. En cualquier caso, tanto para esto, por lo que voy a comenzar, como para cualquier otra de las cosas de las que iremos hablando durante el día, lo que siempre digo, lo que resuene en vuestro interior, hacedlo vuestro. Lo que no resuene en vuestro interior, simple y llanamente tirarlo a la papelera de reciclaje. No hay que esforzarse para nada, tampoco para entender las cosas. Como vengo diciendo y recordaba ayer, estamos recordando. Si lo que aquí se comparta ayuda al recuerdo, maravilloso. Y si ayuda al recuerdo significa que sintonizará con algo interior vuestro que fluirá de manera natural. Si por lo que sea no resuena, no pasa absolutamente nada. No hay que esforzarse en que lo que nos dice cualquier persona, sea yo o sea cualquier otra, de algún modo tiene que hacernos sentir algo. Hay muchas cosas que yo oigo, muchas cosas que yo veo, muchas cosas que a mí me llegan que no resuenan en mi interior, lo cual no quiere decir que sean verdad ni que sean mentiras, simplemente que son cosas que otras personas están lanzando desde su interior y no resuenan en el mío. Y punto. No tiene mayor importancia ni tiene mayor significación. No hay que agobiarse, ni hay que maltratarse, ni hay que hacer ahí un esfuerzo como si esto fuera una materia de una asignatura, de una carrera, de decir, pues yo esto aunque no me llegue, tengo que aprendérmelo aunque sea de memoria. Eso sería simplemente ridículo. Vamos a empezar, por tanto, hablando de física de la vida. He puesto el despertador del móvil para que en torno a las 12:20 me dé un aviso. Más o menos a esa hora, una vez que el despertador me dé el aviso, haré lo posible para cerrar esta primera parte lo antes posible. Y haremos un descansito de unos 15 o 20 minutos con el objetivo de que a las 1:20, 1:15, volvamos a estar juntos y demos otro tirón hasta las 2 de la tarde. Por tanto, la mañana la dividiremos en dos bloques de aproximadamente 75-80 minutos cada uno. Física de la vida. Creo que a ninguno se nos escapa el hecho de que la ciencia nos está aportando en estos momentos descubrimientos que son cruciales en nuestro proceso de despertar consciencial y en nuestro proceso de recuerdo espiritual. No lo están haciendo solamente personas que están indagando en su interior desde la perspectiva consciencial, sino que lo están haciendo también personas que sin saberlo, porque lo que desarrollan es una actividad de tipo muy superficial, muy dirigido a explicar las cosas desde el punto de vista de lo material, pero sin embargo, en esa labor de indagación de lo material, de lo físico, de lo entre comillas superficial, nos están aportando conocimientos y nos están aportando descubrimientos que son claves para nuestro proceso de recuerdo espiritual. De hecho, la humanidad empezamos a percibir ya que no hay dicotomía entre espiritualidad y ciencia. Que esa dicotomía forma parte del olvido en el que hemos estado inmersos. Si queréis, de la ignorancia por falta de recuerdo en la que hemos estado inmersos. Solamente esa ignorancia nos ha llevado a estructurar todo en clave de dualidad. Y la dualidad que nos lleva a etiquetar, a enjuiciar, a hablar de lo bueno y de lo malo, de lo blanco y de lo negro, de lo positivo y de lo negativo, también nos ha llevado a romper, como si fueran cosas distintas, la ciencia por un lado y la espiritualidad por la otra. Sin embargo, esto no es así. Ha habido, de hecho, muchas culturas a lo largo de la humanidad, sobre todo en la noche de los tiempos, aunque todavía se mantengan en algunos parajes apartados del planeta, donde lo científico y lo espiritual no tienen separación posible. Lo espiritual alimenta a lo científico y lo científico interacciona con lo espiritual. De hecho, aunque la humanidad no haya sido consciente hasta ahora, esto siempre ha sido así. Y en el momento presente, como comentaba hace un momento, esto empieza a
ser muy evidente. Es evidente, y lo volveré a recordar cuando hablamos de la consciencia y hablamos de teoría científica como la del principio holográfico. Y en lo que va a ocupar esta primera parte de la mañana, es muy evidente cuando hablamos en concreto de la divinidad y empezamos a percibir que la divinidad, siendo algo sublime, siendo algo que no admite realmente la expresión con palabras, que no admite el encasillarlo en conceptos, sin embargo, desde el plano humano sí podemos hacer una aproximación con nuestro lenguaje y con nuestros conocimientos precisamente científicos. Y no es casualidad que el gran descubrimiento científico que permite dar un salto cuántico, científico y espiritual y hacerlo unísono se acabe de producir, se haya producido recientemente, concretamente hace 2 años. Fue en mayo del año 2010 cuando la ciencia dio un salto cualitativo de características cuánticas, concienciales y espirituales. Un salto de tal dimensión que, como sus artífices están poniendo de manifiesto, a la humanidad en general y a la ciencia en particular le va a costar mucho trabajo asumir la dimensión de lo que se ha descubierto. Pero mira por dónde lo que se ha descubierto encaja como un anillo en el dedo, encaja perfectamente en lo que corrientes espirituales de todos los tiempos nos venían diciendo acerca de lo subyacente en la divinidad. Y lo subyacente en la divinidad para muchas corrientes espirituales de todos los tiempos, en lenguaje, en conceptos, en palabras, puede ser definido de una manera que en nuestra cultura occidental nos cuesta trabajo de entender, pero que para un oriental, para esos miles de millones de personas que viven en la India o que viven en China, es muy fácil de entender. Que para personas que se han ido educando espiritualmente en culturas como la budista, la taoísta, la confucianista, la hinduista, es muy fácil de entender. Y es el entendimiento del núcleo duro de la divinidad, aunque la divinidad sea mucho más, pero como si, explicándolo de una forma con palabras, como si esa divinidad tuviera un núcleo duro y ese núcleo duro fuera el no ser. No el ser, sino el no ser. El no ser como lo subyacente en lo divino. El no ser como origen y manifestación de lo divino. El no ser como principal característica y atributo de lo divino. Y el no ser no significa no ser tal como coloquialmente podemos entender. Yo hablo de no ser y dice, bueno, pues si no es, no es. A punto, no tiene ningún sentido. Si decimos que lo subyacente en algo es que no es, significa que no existe. Desde los procesos espirituales, muchas personas a lo largo de la historia han sentido lo divino como un vacío. Han sentido el acercamiento a la divinidad como un punto en el que deja de haber cosas, en el que lo que hay es nada, lo cual no se puede explicar con palabras, pero en procesos de meditación, los orientales, por ejemplo, nos dicen que alcanzan el nirvana. Y el nirvana no cabe ser definido, porque el nirvana es una sensación, es un sentimiento, es algo que bulle por dentro en conexión con fuera y que no cabe describir con palabras. Pero cuando se le aprieta a la persona que ha alcanzado el nirvana y se le pide que por favor de algún modo comparta lo que ha sentido en eso que se denomina nirvana, lo único que puede compartir es la nada. El sentimiento de diluirse, el sentimiento de no ser, y a su vez el percibir como ese no ser es precisamente el ser todo. Como no siendo nada, se es todo. Y es como si nuestro cuerpo físico y nuestra realidad espiritual se desparramara en el vacío, se convirtiera en el vacío mismo. Y en ese convertirse en el vacío, en paralelo, mira por dónde, es cuando se es todo. Cuando se entiende todo, cuando uno percibe que siendo nada, a su vez, es todo. Es uno, es cualquier persona, es cualquier ser vivo, es cualquier planeta, es cualquier universo y es la creación entera. También en las corrientes espirituales occidentales ha habido personas que nos han intentado acercar a esto,
también lo ha habido. Hablo mucho, me lo habéis escuchado ya, de el que para mí es el gran maestro, que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, creo que como ningún otro, en el ámbito occidental, nos ha sabido transmitir lo que es ese sentimiento de vaciamiento, ese sentimiento de disolución, donde el vaciamiento y la disolución es a su vez el entendimiento, la comprensión y la unificación con el todo y con todo. Me gusta repetir muchas veces la estrofa final de La Noche Oscura, porque en ese poema, después de explicarnos el papel que la noche tiene en los procesos conscienciales, precisamente a través de vivir noches, San Juan de la Cruz nos transmite cómo llega a ese punto en el que cesa todo, en el que deja de haber algo y hay una nada que a su vez es el todo. Nos dice concretamente San Juan de la Cruz, en esa estrofa final de La Noche Oscura, quedéme y olvidéme, recliné el rostro sobre la mano, cesó todo, dejéme. Hace una postilla sobre la que volveremos fundamentalmente esta tarde, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas, que es con lo que termina La Noche Oscura. Pero insisto, quedéme y olvidéme, recliné el rostro sobre la mano, cesó todo y dejéme. En ese reclinar el rostro sobre la mano es una forma metafórica de evidenciar lo que cualquiera de nosotros podemos vivir en proceso de meditación. Ese momento en el que reclinamos el rostro, hemos perdido ya, nos hemos quedado, quedéme, olvidéme, me he olvidado de todo, me he olvidado de lo que es mi vida, de mis problemas, de los problemas de los demás, del mundo, me he olvidado de cualquier cosa, me he quedado conmigo mismo, reclino el rostro sobre la mano, en el sentido de que me meto en mi interior, que es donde decía además San Juan de la Cruz, que está el amado en nosotros mismos, y a partir de ahí cesó todo, déjeme, porque la sensación es de nada, es de vacío, y en ese vacío San Juan de la Cruz, como hicieron mucho antes los budistas y los taoístas, nos dicen que está la divinidad que ellos califican como sensación del nirvana. Pues bien, esto que os acabo de recordar y que posiblemente la mayoría conocéis mucho mejor que yo, sobre esta sensación y esta unión entre la divinidad y el no ser, la divinidad y el vacío, lo he sacado a colación porque en mayo del año 2010 los científicos que están desarrollando su labor hace bastante tiempo en el Centro de Aceleración de Partículas del CERN de Ginebra llegaron a un descubrimiento trascendental. Invito en ese sentido a que en Internet accedáis a trabajos, a entrevistas que han aportado científicos españoles que trabajan en ese centro de Ginebra, como Álvaro de la Iglesia o Álvaro de Rúcula. Álvaro de Rúcula tiene incluso publicado algunos textos, algunos artículos que intenta acercar lo que ahora yo de modo muy burdo voy a intentar también compartir con vosotras y con vosotros. Pero empecemos por el principio. El Centro de Aceleración de Partículas del CERN tiene muchas vías y líneas de investigación. La más conocida, la que se ha vertido más en los medios de comunicación, es la que va dirigida a lanzar partículas en un contexto de vacío para que esas partículas alcancen una velocidad cercana a la luz y choquen. Y al chocar en el vacío esas partículas a una velocidad cercana a la de la luz, ver lo que pasa con el impacto, suponiendo que ese impacto de dos partículas va a originar un fenómeno físico similar a lo que la ciencia llama el Big Bang, como origen de nuestro universo. Es decir, se busca reproducir en pequeña escala algo que nos permita de algún modo saber qué fue lo que ocurrió en aquel célebre Big Bang y los procesos que desencadenaron a partir de ese famoso Big Bang. Pues bien, en este punto, cuando se repetía el experimento una y otra vez, no se conseguía que las partículas chocaran. Las partículas no chocan, se lanzan y no chocan, se lanzan y no chocan, se lanzan y no chocan. Como podéis imaginar, científicos de este nivel recalibraron los modelos una y otra vez, cuantas veces fueran necesarios. Se pensó, por ejemplo, de que el vacío, por el que los conductos de vacío
vacío por el que se lanzan las partículas no estaba realmente vacío, que todavía quedaba algo, que aunque se hubiera sellado al vacío, aunque la ciencia creyera que se había extraído todo y que allí realmente lo que había era un vacío puro, aún algo tenía que haber allí, y pudiera ser que ese algo estuviera originando una interferencia que a unas pequeñas partículas lanzadas a la velocidad de la luz las desviara de su trayectoria y provocara que el choque no se produjera. Y una y otra vez se comprobó que el vacío era perfecto y que el vacío era absoluto y que por tanto el problema no estaba en que no se hubiera alcanzado el vacío, sino que el problema tenía que estar en otra cosa. A partir de ahí se comprobaron una y cuantas veces fueron necesarios los modelos informáticos por el que se lanzan las partículas, el que las trayectorias de cálculo en el modelo se correspondieran con lo que después las partículas realmente estaban desarrollando. En fin, se hicieron cuantas comprobaciones científicas eran menester, hasta que se constató de que todo era perfecto, de que el vacío era perfecto, de que el modelo informático era perfecto y que todo se estaba desplegando y desarrollando como tenía que desplegarse y desarrollarse. Pero las partículas seguían sin chocar. En este punto fue en la primavera, como decía, de hace 2 años, los científicos del CERN de Ginebra empezaron a asumir un hecho, que es un descubrimiento científico posiblemente el más importante que ha realizado la humanidad en su historia. El descubrimiento científico de que el vacío, siendo nada, es algo. El descubrimiento, repito, de que el vacío, siendo nada, es algo. Que el vacío tiene una presencia y que esa presencia es algún tipo de vibración. Dicho de forma todavía más clara, se empezó a constatar, a comprobar científicamente que el vacío vibra. O si queréis que lo digamos con el corazón y en términos menos científicos, se empezó a constatar que el vacío vive. Vibra, vive. Que en el vacío hay algo. Y que cuanto más vacío es, esa vibración se hace más presente, de una forma más pura. Que ese algo se hace presente, que ese algo aparece y que ese algo se manifiesta a modo de vibración. Es cierto que ha habido científicos en el siglo XX que avisaron de esto, pero nunca lo habían podido demostrar. Concretamente, como no, Albert Einstein, cuando elaboró su teoría de la relatividad, en la elaboración del modelo, él percibió que para que el modelo funcionara, cuando hacían comprobaciones astrofísicas, lo que denominamos vacío, de alguna forma se hacía presente. A esa presencia del vacío, Einstein lo llamó la constante cosmogónica y habló de la densidad del vacío, porque él empezó a percibir de que el vacío tenía una presencia y que el vacío interfería en los procesos astrofísicos, que él no sabía cómo demostrarlo, pero que en el modelo que estaba elaborando, cuando se comprobaba con la realidad, había un elemento, una especie de componente indeterminado, que él llegó a intuir que tenía como base la propia interferencia, la propia presencia del vacío. Y a eso lo llamó la constante cosmogónica. Eso sí, fue una intuición. No pudo hacer nunca una comprobación como sí se ha hecho en el CERN de Ginebra. Posteriormente, ya a finales del siglo XX, arranque del siglo XXI, otros científicos volvieron a lo mismo, a poner de manifiesto la presencia del vacío.